Dios les bendiga, hermanos. Pues de nuevo me tocó, como siempre, los lunes dar una pequeña reflexión. Y pueden abrir sus Biblias en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Le voy a pedir a la pastora que nos dirija en una oración. Aquí vamos a hablar sobre el tema de la bendición de Obed-edom, de la arca que duró él 3 meses en su casa. Entonces, pues aquí nos habla desde anterior a estos versículos, en los anteriores, dice que David había intentado trasladar el arca que estaba en la casa de Abinadab. Habían pasado 20 años en el abandono bajo el liderazgo del rey Saúl. Este rey no le había dado la importancia al arca. El arca había sido recuperada de mano de los filisteos. Al ver estos que el arca que habían robado en una de esas guerras, el arca les acarrió maldición, y aterrorizados con plagas y llagas, decidieron mejor devolverla. Entonces aquí en el primer libro de Samuel menciona que el arca que fue a dar a la casa de Abinadab, ahí no menciona la Biblia que haya sido bendecido Abinadab. La tuvo por 20 años después de que la recuperaron de los filisteos, y ni Abinadab, que la tuvo en su casa, ni el rey Saúl le pusieron en poco, no le tomaron en cuenta la importancia del arca. Y el arca, como ya sabemos todos en la historia, que el arca del pacto representa la viva presencia de Dios con el pueblo. Ese era prácticamente el trono de Dios, donde Él se aparecía y hablaba con el sumo sacerdote. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y debía de ofrecer sacrificio por los pecados de todos. Entonces, qué importante es tomar en cuenta la presencia de Dios. Aquí nos habla que ni Abinadab ni el rey Saúl le dieron importancia a lo que era la presencia de Dios. Por 20 años la tuvo en su casa, y eso nos llama la atención de que de misma forma como Abinadab podemos también estar nosotros. Aquí podemos venir todos los días a la iglesia, pero si no buscamos la presencia de Dios, vamos y venimos igual. Si no buscamos la presencia de Dios como Abinadab, aquí no vamos a ver nada, porque así como registra la Biblia que no hubo ninguna cosa sobresaliente en Abinadab, no, Dios no lo bendijo, ni lo prosperó, ni nada. ¿Por qué? Porque no lo procuró, como a veces también nosotros podemos también de la misma manera no lo podemos procurar. Aquí dice, la instrucción de Dios era muy clara, que el arca, o sea,
volviendo con David, David tuvo la buena intención de traer de regreso el arca del pacto, pero lo hizo a la manera del mundo, en un carro jalado por bueyes, ¿verdad? Entonces aquí David decide, ya cuando él queda al mando, se acuerda que del arca, entonces intenta que regrese el arca a Jerusalén, ¿verdad? Pero lo hizo a la manera del mundo, como lo hacen las personas que no conocen a Dios. Entonces, aquí la instrucción de Dios era muy clara, que el arca se transportara a través de unas estacas con argollas sin tocar el arca y cargada por los levitas. Todo eso lo sabía el rey David, pero a veces que se les hace fácil o se nos hace fácil hacer las cosas, aunque sea una buena obra, pero necesitamos que se haga conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, el rey hizo las cosas a su manera sin tomar en cuenta a Dios. Es importante que las cosas que hagamos, aunque sean buenas, se hagan a la manera como Dios quiere. Y a veces, como Dios quiere, ya sabemos nosotros, pero a veces queremos hacer las cosas a como mejor nos gusta a nosotros. Porque así como Dios quiere, si conocemos la palabra, a lo mejor nos incomoda un poco y hacemos las cosas, acabo pensando que es una cosa buena, pero no se está haciendo a la manera de Dios. Aquí la idea fue muy buena, mejor que la de Saúl. Saúl abandonó por 20 años el arca. El rey David, como tenía el corazón conforme a Dios, decidió transportar el arca a Jerusalén. Esa era una muy buena idea, pero ¿de qué modo? De como ya estaba establecido que eran los levitas los encargados de transportar el arca sin tocarla, con unas estacas, no como el carro con bueyes como lo hizo el rey David. Entonces es importante hacer las cosas, aunque sean buenas, es decirle a Dios, ¿cómo quieres que yo haga? ¿De qué manera quieres que yo haga las cosas? Aunque sean cosas buenas, pero hay que consultar a Dios, como en el anterior mensaje. Hay que consultar a Dios ¿y cuál es la forma de consultar a Dios? Conociendo la Biblia, conociendo la palabra, es como podemos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, en ocasiones queremos mover a Dios a nuestra manera y no a la manera como Dios quiere hacer las cosas, ¿verdad? Hacer las cosas en ocasiones a nuestra forma de pensar. Hacemos las cosas a nuestra forma de pensar sin consultar a Dios. Queremos mover a Dios a veces a nuestra manera. Entonces, y eso no resulta bueno, como lo que le pasó a Usa. Aquí dice, la Biblia menciona que en el traslado del arca los bueyes tropezaron y Usa, con la buena intención, tocó el arca para que no cayera y Dios lo fulminó. Usa en su buena intención quiso agarrar el arca para que no se cayera y Dios no le gustó esa idea de que tocaran el arca. ¿Por qué? Porque el arca representaba la viva presencia de Dios. Y a veces las personas a veces quieren jugar con la presencia de Dios y pueden salir o podemos salir perjudicados o fulminados o castigados, como le pasó a Usa. Y pasando ese incidente al rey David, se entristizó, se puso triste con el incidente que pasó.
pero fue por la mala decisión que él tomó. Entonces, en ese problema que pasó, entonces se la dejaron a Obed-edom el arca. Entonces aquí cuando cae Usa para tratar de detener el arca y cae fulminado, aquí dice que la mano de Usa representa la fuerza o el poder humano queriéndose acercar a Dios por sus propios medios. Y la ira pues lo fulminó, ¿verdad? La ira de Dios lo fulminó. Entonces, aquí para que podamos entender en este pasaje dice que ninguno de nosotros se puede acercar al Señor por sus propios medios, cuando por nuestra propia fuerza o nuestras propias obras o nuestra propia obediencia tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y tener una relación con Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros. O sea, nadie se puede relacionar con Dios si no es a través de un mediador, que es a través de la sangre de Jesucristo. Entonces hay que tener bien claro esto. Entonces aquí dice, ¿cuál es el secreto de Obed-edom? Porque el Señor lo bendijo durante los 3 meses que estuvo el arca en su casa. El secreto de Obed-edom fue, el secreto está en la sangre, en la sangre. La forma como se presentaba el sacrificio delante de Dios. La sangre es simbólico de cubrir pecados, que lo hacían de manera simbólica a través de un sacrificio de un cordero. Eso anunciaba que en un futuro el Hijo de Dios iba a morir por la humanidad y por el perdón de los pecados. Pero en el Antiguo Testamento se ofrecía el sacrificio para igualar lo que iba a hacer el Señor Jesucristo en un futuro por la humanidad. Entonces, el secreto de la salvación y la bendición está en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Esa es la gran diferencia para poder que seamos bendecidos y seamos salvos, que la sangre de Jesús aceptemos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, para que podamos nosotros, como Él como mediador, interceda por nosotros ante el Padre. Porque dice muy claro, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, queremos llegar un día a la presencia de Dios en el cielo. Necesitamos primero mediar, que Jesús aceptara al Señor Jesucristo y que esa sangre la aceptemos, que aceptemos ese sacrificio que Jesús hizo para que pueda perdonar nuestros pecados. Y de esa manera Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Dice, la sangre redamada en esa cruz para cubrir y quitar nuestros pecados, y ahora usted y yo podemos relacionarnos con Dios a pesar de que no somos perfectos. Cuando en el arca del pacto se le ponía sangre sobre la tapa o el propiciatorio, Dios desde los cielos ya no veía el pecado del hombre de esa manera simbólica con el sacrificio. Dentro del arca del pacto había símbolos del pecado del hombre. Uno de ellos estaban las tablas de la ley, que se representa que el hombre no puede cumplir y rompe los mandamientos. Estaba también la vara de Aarón, que representa nuestra rebelión contra el sumo sacerdote. Estaban también las urnas del maná, que representan la murmuración contra el pan que descendió del cielo. Entonces, todo esto
todo esto con la sangre y aceptemos el sacrificio del Señor Jesucristo, no podemos estar ya en condenación y podemos estar dentro de la bendición y la salvación de nuestra alma. Cuando nos entregamos a Cristo, ya Dios desde los cielos ya no mira nuestra rebelión, ni mira nuestra murmuración, y ya no mira nuestro pecado, porque la sangre de Jesucristo cubre todos los pecados. Como dice aquí, Dios ve la sangre preciosa de su Hijo amado, esa sangre de Jesucristo que nos limpia para siempre de todo pecado. Usted y yo somos como Obed-Edom, porque tenemos la viva presencia de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque esa sangre preciosa redamada en el Calvario nos limpia de todo pecado. Entonces, ahora somos bendecidos como Obed-Edom. Todas nuestras cosas son bendecidas y todas las personas que están a nuestro alrededor dan testimonio de nosotros. Entonces, aquí habla muy claro en el pasaje que le dieron noticias al rey David que Obed-Edom estaba bendecido. ¿Pero por qué estaba bendecido? Porque buscaba la presencia de Dios, muy diferente como Abinadab. Entonces, ¿qué diferencia hay? Era la misma arca que estaba por 20 años con Abinadab que con Obed-Edom, era la misma arca, pero quiere decir mucho de cómo nos presentemos delante de Dios. Entonces me imagino que el rey David le preguntó a Obed-Edom, oye, pues, ¿dónde está la clave de tu prosperidad? Y le pudo haber explicado, especulando que el sacrificio que derramaba en el sacrificio de la sangre de manera de corazón, de manera clara delante de Dios, ¿verdad? Entonces cuando David regresa por el arca para llevarla a Jerusalén, la Biblia nos narra en el capítulo 13 en el versículo 13, el versículo 13 del capítulo 6 dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cuando ya el rey David recogió de Obed-Edom el arca, caminaban 6 pasos y ofrecían sacrificio. Si usted se fija que comúnmente dice aquí la Biblia en el versículo 13, 6 pasos, y el número 6 tiene todo tiene su significado. El número 6 es el número del hombre. Entonces, tanto fue el temor que cada que caminaban 6 pasos ofrecían el sacrificio de derramar como dice aquí la Biblia, un buey y un carnero, de manera simbólica por la remisión de pecados. Entonces, para concluir, aquí dice: sin sangre no hay remisión de pecados. Usted y yo somos bendecidos por la sangre de Jesucristo, pero siempre y cuando procuremos la bendición de Dios, procuremos, ahora en este tiempo moderno ya el arca que era representada por la presencia del Espíritu de Dios, ahora está en cada persona que le haya aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Ahora ya esa arca, esa presencia
mora en cada persona que haya aceptado el sacrificio de la cruz de Jesucristo. Para poder llegar a Dios, necesitamos primero llegar al Señor Jesucristo por medio de la crucifixión y la sangre que fue derramada. No hay otro camino. Así dice, no hay otro camino, porque queremos agarrar caminos que no son. Ahora, y si queremos que la bendición y la prosperidad y todo eso que tuvo Edom, porque ahí dice muy claro que Obed-Edom, Dios lo bendijo en todo, en todo. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿de qué manera podemos, para concluir, buscar la presencia de Dios? Está muy fácil, muy claro. En una sola palabra lo podemos resumir, o dos: ajustarnos a como dice la Biblia. Esa es la forma de poder buscar la presencia de Dios. Obedecer lo que ya está aquí en la Biblia. Esa es la forma de procurar la presencia de Dios, para que Dios nos prospere, nos ayude y principalmente nos salve, ¿verdad? Y podamos algún día estar cara a cara con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esta es el pequeño reflexión que traigo ahora, hermanos. Está muy pequeña, pero creo que vale la pena. Dios les bendiga.